Descubrí que mi esposa me engañaba con varios hombres y formamos un matrimonio abierto, pero todo se salió de control. Contexto inicial. Yo tenía 30 años cuando conocí al gran amor de mi vida. Ella era un poco más joven, 27 para ser exactos, pero conectamos de una manera tan profunda desde el primer momento que las edades no importaban. Nos conocimos a través de amigos en común y desde la primera vez que cruzamos miradas, supe que esa mujer sería especial en mi vida. Nos hicimos novios muy rápido y a los 6 meses ya estábamos viviendo juntos. Éramos el uno para el otro, o al menos eso pensaba yo. Nos queríamos con locura, nunca discutíamos y parecíamos tenerlo todo para ser felices para siempre. Hasta que la realidad me abofeteó de lleno. La historia. Los primeros años fueron una auténtica luna de miel. Disfrutábamos de nuestra relación al máximo y siempre estábamos juntos para todo. Salíamos con amigos, viajábamos constantemente y llegó un punto en el que hasta empezamos a planear tener hijos. Ella era divertida, cariñosa, comprensiva y sobre todo fiel. O eso creía yo. Porque un día, cuando regresaba antes de trabajo por sorpresa para prepararle una cena romántica, me llevé el susto de mi vida. Abrí la puerta del apartamento con la llave de repuesto y lo primero que escuché fueron unos ruidos muy extraños que venían del dormitorio. Me quedé paralizado pensando que quizás ella estaba viéndose alguna película subidita de tono. Pero al acercarme, me di cuenta horrificado de que no estaba sola. Había un tipo ahí dentro con ella. Un hombre que nunca había visto en mi vida y que encima era mucho más joven que los dos. No pude ver sus rostros ya que estaban bajo las sábanas, pero los ruidos y movimientos que hacían no dejaban lugar a dudas de lo que estaba ocurriendo. En un arrebato de furia, abrí la puerta de par en par y lo sorprendí en pleno acto. Ella gritó horrorizada al verme allí y el tipo salió corriendo desnudo como una bala sin que pudiera verle la cara. Aún así, recuerdo que era bastante atlético y alto para su supuesta edad. Por unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Ella se quedó quieta y en silencio bajo las sábanas, sin atreverse a mirarme a los ojos. Mientras que yo notaba como la rabia y los celos me carcomían por dentro. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, rompí el hielo con un rugido. ¿Quién narices era ese? Me estás engañando, cerda traidora. Intenté mantener la calma y no parecer muy violento, ya que en el fondo la amaba y no quería hacer una escena muy bochornosa. Su reacción me dejó helado. En vez de echarse a llorar y disculparse como esperaba, esbozó una leve sonrisa burlona y me contestó con una tranquilidad que rayaba en lo sociópata. Sí, te estoy engañando. Llevo haciéndolo durante meses y ese chico es solo uno de los amantes con los que me veo. No daba crédito. Mi mundo entero se había venido abajo en cuestión de segundos. La mujer que yo amaba con locura y a la que le había entregado todo, no solo me había estado traicionando, sino que parecía sentir cero remordimientos al respecto. Estuve a punto de abofetearla y echarla de la casa en pleno ataque de ira. Pero antes de poder reaccionar, ella ya estaba vistiéndose y recogiendo sus cosas con una parsimonia enloquecedora, como si tal cosa. ¿A dónde crees que vas?, le espeté entre dientes mientras la seguía por el salón como un auténtico energúmeno. Su respuesta, una vez más, volvió a dejarme sin aliento: me voy de esta casa. Ya no tiene sentido que sigamos juntos y cada vez que me acuesto con otros hombres vas a montar estos espectáculos de histeria. Espectáculos de histeria. En serio. Era yo el que tendría que haberse vuelto loco en esa situación, pero en vez de eso conseguí recuperar la calma por su propio bien. Porque en ese momento lo único que deseaba era cogerla por el cuello y... Me contuve y le expliqué con voz calmada que no podíamos seguir juntos después de esta traición. Que lo nuestro se había terminado y que si no recapacitaba, me vería obligado a tomar medidas legales en su contra por adúltera. Pero una vez más, esta mujer demostró que siempre iba un paso por delante de mí. En lugar de pedir perdón y recular, volvió a regalarme una de sus sonrisas de suficiencia y me espetó: ¿y qué tal si formamos un matrimonio abierto mejor? Así ninguno de los dos tendría que renunciar a nada y podríamos seguir juntos. Un matrimonio abierto. Esa era su solución. Por un instante me quedé sin palabras, hasta que finalmente estallé en una carcajada sarcástica. ¿Estás de coña o qué? Claro, y así tú puedes seguir follando con quien te dé la gana mientras yo me quedo en casa como un cornudo cualquiera. Ni de broma pienso aceptar eso. Recuerdo que se encogió de hombros con total indiferencia y me replicó: bueno, haz como quieras. Pero te recuerdo que la casa está a mi nombre y que si rompemos, la ley me daría la mitad de todo lo que tenemos. Así que si no aceptas mi propuesta, me temo que el pringao que se va a quedar en la calle eres tú. Un jaque mate. Esa fue la sensación que tuve en aquel momento. Me tenía bien atado de pies y manos, la muy zorra. Lo pensé detenidamente durante días. Pero al final, por sensatez y por miedo a perder todas mis cosas materiales, acepté su descabellada propuesta de tener un matrimonio abierto. Después de todo, ¿qué era lo peor que podría pasar? En aquel momento no podría haber estado más equivocado, sobre la supuesta tranquilidad de formar un matrimonio abierto. Lo que vino después fue un auténtico caos del que me costó años poder salir. Al principio intentamos poner ciertas reglas y límites. Cosas como no traer a nadie al apartamento,
no intimar con amigos mutuos o conocidos, ser completamente honestos sobre con quienes nos veíamos, etc. Pero claro, todas esas normas se fueron al traste en cuestión de semanas. Ella era una auténtica ninfómana sin escrúpulos que iba follando con cualquier tipejo que se le pusiera a tiro. Vecinos, compañeros de trabajo, chicos jovencitos que podrían haber sido sus hijos. Con todo se desfogaba esa necesidad enfermiza que parecía tener de acostarse con cualquier ser con pene. Por mi parte, yo intentaba seguirle el ritmo como podía. Estaba dolido y quería vengarme, así que también andaba enrollándome con cuanta mujer me cruzaba. Amigas, sus amigas, incluso compañeras de trabajo de ella que eran como una venganza doble. Pero por mucho que me esforzaba, nunca podía alcanzarla. Aquello estaba destruyendo lo poco que quedaba de nuestra relación. Los celos, las peleas continuas y los reproches estaban a la orden del día. Un día discutíamos porque ella había intimado con uno de mis mejores amigos. Al siguiente era yo el que metía la pata trayendo a casa a la hermana pequeña de ella sin querer. En fin, un absoluto desastre. Pero por causas místicas que nunca terminé de entender, seguíamos empeñados en no romper por completo. Una parte de mí aún la quería y, según ella, yo también significaba algo importante para su vida más allá del sexo. Estuvimos así más de un año. Meses enteros en los que apenas cruzábamos palabra y cuando lo hacíamos acababa en gritos e incluso objetos rotos. Hasta que finalmente un día decidí poner fin a esa tortura. Fue después de enterarme de que ella se había acostado con un antiguo ligue mío al que conocía muy bien. Un tipo con muy mala reputación y que además era cliente habitual de los servicios de algunas prostitutas de la zona. Solo de pensar que había estado con ese tío asqueroso me daban náuseas. Esa fue la gota que colmó el vaso. Recuerdo que estaba esperándola en casa cuando llegó tras pasar la noche fuera. Nada más verme sentado en la sala supo que las cosas iban en serio esta vez. El ambiente estaba más cargado que nunca. ¿Qué has hecho esta vez?, me espetó con su característica chulería. Yo respiré hondo antes de contestar. Esta vez nada. Pero he tenido suficiente. Me he hartado de esta porquería de matrimonio abierto y de que me tomes por imbécil. Estoy hasta las narices de ser tu cornudo oficial. Recuerdo que puso los ojos en blanco antes de soltarme su argumento de siempre: si tanto te molesta, podemos volver a ser pareja tradicional. Pero entonces tendrás que conformarte con el sexo solo conmigo de por vida. ¿Estás dispuesto a eso? Era una advertencia disfrazada de pregunta. Ambos sabíamos que yo no podría cumplir con esa condición. Al igual que ella era incapaz de serme fiel a mí. No, le respondí de inmediato. Ya no puedo ni quiero ser tu marido. Esto se ha terminado. Voy a coger mis cosas e irme de aquí ahora mismo. Por primera vez en mucho tiempo, la tomé por sorpresa con esa contestación. Su cara de chulería se tornó en una mueca de preocupación. Si te vas, me quedaré con todo lo que hay aquí. La casa, los muebles, todo. Espero que lo tengas en cuenta. No me importa, le solté con una calma que ni yo mismo esperaba tener. Prefiero irme a la calle que pasar un día más contigo. Al menos así tendré la oportunidad de recuperar la poca dignidad que me queda. Y así fue como después de 2 años en ese demencial matrimonio abierto, conseguí salir de él. Ella se quedó con todo tal y como había amenazado. Pero al menos me libré de semejante carga tóxica y pude rehacer mi vida por mi cuenta. Los meses posteriores a la ruptura tampoco fueron fáciles. Estuve aguantando sermones de todo el mundo por haber abandonado a mi mujer así. Familiares, amigos, compañeros de trabajo. Todos me juzgaban sin saber la verdad. Pero con el tiempo logré sobrellevarlo. Empecé a frecuentar la ayuda de psicólogos y grupos de terapia que me ayudaron a recuperar la autoestima. Retomé viejas amistades que ya me había orillado a dejar de lado. Y sobre todo, conseguí cerrar esa horrible etapa de mi vida para afrontar una nueva. Ahora, 5 años después de todo aquel infierno, puedo decir que soy feliz al fin. He conocido a alguien maravilloso que es todo lo contrario a mi exmujer y con quien espero pasar el resto de mis días. A veces aún me acuerdo de aquellos años de locura y no puedo creer que de verdad formara parte de mi vida. Pero también agradezco que ocurriera, ya que me hizo aprender durísimas lecciones sobre la confianza, el amor propio y la importancia de anteponer mi felicidad a cualquier otra cosa. En definitiva, una pesadilla de la que pude despertar antes de que fuera demasiado tarde. Y con la que obtuve la mejor lección que un hombre pueda desear, en definitiva, una pesadilla de la que pude despertar antes de que fuera demasiado tarde. Y con la que obtuve la mejor lección que un hombre pueda desear. Aún después de conseguir salir de aquella tortura de matrimonio abierto, me quedaba un largo camino por recorrer para sanar por completo las heridas. Durante meses sufrí de constantes bajones anímicos, ataques de ansiedad y pesadillas recurrentes donde revivía los engaños una y otra vez. Pensar que aquella mujer, a la que en su día amé con locura, me había traicionado y humillado de tal manera, hacía que mi autoestima siguiera por los suelos. A veces tenía que hacer verdaderos esfuerzos para no caer en la desesperación y el rencor hacia todo el género femenino. Pero por suerte, conté con el apoyo incondicional de mi familia y algunos buenos amigos que nunca me habían juzgado ni dado la espalda.
Ellos me ayudaron a comprender que no todo había sido culpa mía y que lo único que debía hacer era aprender de los errores y seguir adelante. Las terapias psicológicas también fueron claves para ir sanando esas heridas. Sesión tras sesión logré entender por qué había permitido esa situación tan tóxica durante tanto tiempo. Cómo mis propios miedos e inseguridades me habían llevado a ser un auténtico dominado frente a los chantajes de mi exmujer. Reconozco que fueron algunos de los meses más duros de mi vida. Llegué incluso a tocar fondo en un par de ocasiones y dejarme llevar por vicios como las drogas y el alcohol. Pero por suerte logré recomponerme a tiempo y desechar esos calmantes temporales. El verdadero bálsamo para curar las heridas lo encontré en mí mismo y en la gente que de verdad me apreciaba. Comprendí que no merecía haber pasado por aquel infierno y que yo no era el culpable sino la víctima. Tardé casi 2 largos años en recuperar por completo la sonrisa y las ganas de salir y disfrutar de nuevo de la vida. De volver a dejarme querer y abrir mi corazón a nuevas posibilidades. Y así fue como finalmente la conocí a ella. Una mujer maravillosa que me enseñó lo que era el amor de verdad y la confianza plena en la pareja. Todo lo contrario a la pesadilla que había vivido con anterioridad. Los primeros meses fueron complicados, pues tenía miedo de volver a caer en las mismas trampas. Pero con muchísima paciencia y cariño, esta nueva chica logró devolverme la ilusión. Me ayudó a entender que no todas las mujeres eran iguales y a aprender a confiar de nuevo. Ahora, casi 3 años después de conocerla, soy un hombre realizado y feliz como hacía mucho que no lo era. Aún quedan secuelas de aquella etapa oscura, pero ya no tienen el mismo peso destructivo que entonces. He logrado dejar ir el rencor y centrarme en lo verdaderamente importante, mi presente y mi futuro. Mi exmujer ya no representa nada para mí. Ni odio ni lástima. Simplemente forma parte de un capítulo que por suerte pude cerrar antes de que fuera demasiado tarde. Me enseñó a ser más fuerte, valiente y a no dejarme pisotear jamás por nadie. Y si ahora puedo disfrutar de una vida plena, es gracias a aquella dura experiencia. Dicen que las peores tormentas te hacen valorar más la calma posterior. Y vaya si después del huracán que viví, puedo apreciar cada pequeño rayo de luz en mi día a día actual. Las sonrisas, los abrazos, los planes de futuro. Cosas que antes daba por sentado pero que ahora atesoro con la misma pasión que un náufrago recibe un vaso de agua. Sé que aún me queda un largo camino por recorrer. Que los fantasmas del pasado nunca terminarán de desaparecer del todo. Pero al menos, ya no temo a esos demonios como antes. Ahora sé cómo vencerlos y sacarles provecho para ser más fuerte. Y sí, también sé que no todos los finales son felices siempre. Sin embargo, por primera vez en muchísimo tiempo, puedo decir que soy dueño de mi propio destino. Que mientras siga confiando en mí mismo y rodeándome de buenas personas, nada malo volverá a sucederme. He aprendido la lección de la manera más cruda, pero por eso mismo, jamás volveré a cometer los mismos errores que me llevaron a aquel infierno personal. Soy un hombre nuevo, repleto de cicatrices, pero también de la fuerza necesaria para afrontar lo que me depare la vida. Porque al fin y al cabo, de las peores tormentas salen los mejores arcoíris. Y yo ya tuve el privilegio de contemplar uno que necias podrá arrebatarme, mi auténtica felicidad.